Muy buenas tardes, bienvenidos todos al arte de la PH. Gracias por sumarse a esta gran invitación. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Jazmín Rosa y soy la creadora de contenido en propiedad horizontal. Me place que hoy se hayan sumado a esta gran oportunidad de empezar con esos fundamentos y lo que es la historia y la base de la propiedad horizontal. Regularmente conocemos mucho sobre lo que es la propiedad horizontal aquí en Colombia, pero cuando hablamos de este tipo de régimen debemos recordar que en toda construcción lo más importante es iniciar por un fundamento, por una estructura. Cuando iniciamos la construcción de una edificación siempre debemos tener un buen calculista, un buen arquitecto, porque si no hay unos buenos cimientos, si no conocemos los orígenes, pueden suceder causas catastróficas como hemos podido observar, como lo sucedió en Medellín o como sucedió incluso aquí en Cartagena. Siempre los fundamentos e historia nos permite, cuando lo conocemos, evitar repetirlo. Y eso es lo que vamos a empezar con esta serie de videos que van a quedar documentados. El día de hoy buscamos que esas bases nos lleven a lo más complejo de la propiedad horizontal, desde sus orígenes, parte de la historia de Colombia, cómo funciona ese régimen y a capítulo vamos a ir desarrollando. Al final vamos a resolver inquietudes, preguntas, dudas que tengan sobre este o muchos temas de propiedad horizontal. Condiciones que prendan su cámara, me hagan la pregunta, que aquí el equipo técnico va a estar apoyándome para ayudarles a responder cada una de ellas. Y como bien lo decía, cuando hablamos de fundamentos de historia, aquí les traigo una visión de mucho de lo que es la historia de Roma, que se pensaría que ahí es donde inicialmente surgió todo. Pero la propiedad horizontal es un concepto fundamental que ha transformado todo el urbanismo a nivel mundial. Y conocer esto, la transformación que nos ha permitido hoy convivir con este tipo de régimen es importante porque además de coexistir la vivienda de propiedad horizontal, lo privado, todos conocemos que también está lo público o las zonas comunes. Y esas zonas comunes han cambiado ese complejo residencial, pero en la búsqueda de complejos integrales. Ahí es donde en esencia podemos identificar, y sigo todavía en la diapositiva una, que son los fundamentos, equipo. En su esencia, la propiedad horizontal se convierte en esa respuesta a la necesidad que contaban muchísimas de las personas a su alrededor para contar con un respaldo que diera una fórmula o solución de vida, pero esto en el tiempo fue convirtiéndose en algo más completo. Cuando hablamos de este tipo de conceptos y los orígenes, pues hay una marcada diferencia en por qué se convierte en una alternativa viable. Muchos conocemos que históricamente, en la medida que hemos avanzado en el tiempo, la necesidad de tierra se ha vuelto mucho más menos accesible a muchísimas personas. Y esa poca escasez de terreno ha hecho que este tipo de vivienda se convierta en una alternativa mucho más rápida para que más personas puedan adquirirla. Es así como empezamos, cuáles son esos orígenes en la segunda imagen. Y es que los aspectos legales están sujetos a unas necesidades propias. Todo se fue originando con una necesidad como surge en la mayoría del derecho. Cuando hablamos de unas bases sólidas, estas emergen porque la misma sociedad va brindando esas exigencias y de ahí se van estructurando lo que hoy conocemos las leyes actuales. En este modelo podemos decir que no solo ha influido la necesidad del suelo, sino también la arquitectura. Y la arquitectura, a la medida que también desde la antigüedad hasta nuestra época moderna van siendo ajustadas a cada una de las necesidades de la población. Es así como conocemos las nuevas políticas de vivienda, es así como miramos los regímenes y es así como lo que encontramos generalmente en la literatura es que la propiedad horizontal es un modelo que permite, y lo mencionaba inicialmente, la coexistencia de propiedades privativas
y áreas comunes en un mismo edificio o un conjunto. Recordemos que propiedad horizontal está dividida en diferentes sectores y eso puede ser comercial, mixta, centros comerciales. Todas las personas que hoy podrían manifestar que no se ven inmiscuidas en la propiedad horizontal, debo decir que estamos equivocados. Desde que nacemos hasta que morimos, y si no estamos directamente relacionados a algún familiar, amigos, todos nos relacionamos con la propiedad horizontal. Por eso, conocer los conceptos desde el inicio hasta nuestros días se convierte en pieza fundamental para propietarios, administradores, consejeros y cada una de las personas que quiera conocer este universo de la propiedad horizontal. Es así como estas áreas urbanas dentro de lo que es la literatura, yo tengo un concepto muy marcado y es personal. Para mí el tema de la propiedad horizontal, independiente y está en la siguiente presentación, es más allá de administrar bienes comunes y las zonas privativas. Se convierte en una necesidad de la comunidad en generar esos espacios que permiten la convivencia. De hecho, cuando vayamos a hablar de nuestro régimen actual, es muy enfática en el artículo 2 en hablar de su objeto, y el objeto consiste en esa convivencia sana y pacífica, que incluso hubiera la sensación para muchos doctrinantes que se encargan de escribir al respecto que es algo idealista, pero es justo ese idealismo que pretende el legislador que a través de él exista un modelo de administración que es totalmente innovador, que es diferente, que da un aporte por la coexistencia de los derechos. Y muchos hablamos de esto cuando decimos que la horizontalidad no es por el tipo de construcción, sino por cómo confluyen los derechos y por lo tanto lo que pasa todo alrededor es la convivencia que busca lo que hoy conocemos como en Colombia nuestro régimen de propiedad horizontal. Por eso es que hago una marcada introducción en lo que significa para la literatura y lo que digo yo por más de una década de experiencia en el sector. Ahora sí, vamos a entrar en materia y es cuáles son esos antecedentes históricos. Y las personas que van llegando, bienvenidos al arte de la PH, que se van sumando. Les recuerdo que las preguntas las vamos a dejar al final. Hoy empezamos con los orígenes en la historia de la propiedad horizontal y al final solo deben encender la cámara, indicar que desean hacer la pregunta, hacen la pregunta en vivo y con muchísimo gusto les estaré respondiendo. Es así como dentro de este contexto, y bienvenidos todos los que van llegando, Mercedes, bienvenida. Desde esto le empieza todo en la antigüedad, y la antigüedad es el origen de todo para muchísimas cosas y mucho más para el tema de la propiedad horizontal. Porque recordemos que en la antigüedad, siguiendo una línea de tiempo, esto desde la Mesopotamia se fue tejiendo todo este tipo de construcciones, porque en esa época había unas ciudades, los que conocemos más de la historia, como Ur, Babilonia, que son los grandes constructores de ese urbanismo de la época que hasta la época moderna todavía tenemos que ver con este tipo. Empezaron esas formas primitivas de construcción que iban dejando espacios que a menudo se incluían como unos atisbos de lo que era la propiedad horizontal. En ese tipo de construcciones se compartían cosas sencillas, espacios sencillos como los baños o los pasillos. Y ahí podíamos ir observando que aunque eran rudimentarias las construcciones, ya se iban observando dos niveles hasta tres niveles, incluso en unas cuevas que iban siendo compartidas tipo cocina. Es así como Mesopotamia en la antigüedad se convirtió en una de las principales bases para los orígenes de la propiedad horizontal. Indudablemente que cuando hablamos en la línea de tiempo no podemos dejar Grecia de lado porque en los años 800 antes de Cristo, Grecia y de ahí ha nacido, de ahí y de Roma ha nacido todo nuestra base del derecho en las ciudades de la antigua Grecia, como Atenas, se desarrollaron las primeras leyes y los que son abogados presentes, que conocemos el derecho romano, sabemos la influencia
que ha tenido para todo el derecho civil, el derecho romano. Porque en estas edificaciones, como fueron el fundamento de las primeras leyes, los varios pisos que se iban mostrando permitían que los espacios como cisternas, miren que en Mesopotamia ya se iba observando lo que eran pasillos, el tipo de cocinas, pero ya aquí en la antigüedad en Grecia compartían cisternas para poder consolidar todo lo que era el agua, porque recordemos que toda esa zona era muy árida. Es así como este tipo de espacios comunes iban consolidando y se iban anticipando a la idea de lo que es la propiedad horizontal. La coexistencia de estos derechos que hemos pasado ya por Mesopotamia, por Grecia, pues indudablemente pasar a la Roma republicana, en donde se ha cimentado todo el derecho, no la podemos dejar de lado. Aquí hay un concepto que quiero que lo tengan muy presente y es lo que denominamos la insulae. Esto me llamó poderosamente la atención cuando estudiaba para preparar esta serie de clases que vamos a tener, porque estos son unos edificios de apartamentos. Fíjense ustedes que en la antigua Roma había un hito importante en la historia y decimos, bueno, ¿cómo podríamos establecer las construcciones rudimentarias y apenas veníamos con unas bases? Pero aquí en la Roma republicana, que imagínense, fueron 100 años antes de Cristo, ese insulae que mostraba como una individualidad en cada piso y que era plenamente reconocida, ya iba siendo muy marcado lo que era la propiedad privada, que le correspondía individualmente a cada uno de los propietarios. Y esos romanos construyeron ese tipo de organizaciones que fueron las bases para el futuro que hoy conocemos. No por algo es equívoco en que todo el derecho romano ha sido el fundamento para lo que conocemos en cuanto a leyes, incluso cuando hablamos de todos los derechos civiles. En esta que ya hemos visto de la antigüedad, nos vamos a lo que es la Edad Media. La Edad Media, muchísimas gracias equipo, la Edad Media representó 500 después de Cristo, 1500 después de Cristo. Llevamos una línea de tiempo muy marcada. En Florencia, Italia, hay unos documentos legales, que es la siguiente diapositiva. Hay unos documentos legales que demuestran que la existencia, déjamela ahí, que la existencia de acuerdos para la propiedad horizontal estaban separadas por pisos y por torres, pero que eventualmente influyeron en el desarrollo porque habían unas fórmulas compartidas. Pero antes de continuar con esto de la Edad Media, debo dejar esta reflexión inicial para poder cerrar la antigüedad, y esto se lo debo mucho a mi equipo técnico, y es, las civilizaciones antiguas comenzaron a abordar los retos de la convivencia en espacios compartidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que como bien hoy conocemos, siguen las situaciones de convivencia que se presentan por el hecho de compartir zonas comunes o áreas comunes. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy en día no somos ajenos a la antigüedad o a la Edad Media. Es claro que cuando tenemos un derecho privado, prevalece esa esencia ante los derechos comunes. Y es aquí cuando empezaron a formarse las leyes para cambiar la historia y decir, ok, hay un derecho privado, pero claramente el hecho de compartir zonas comunes también es el entendido en que hay claras normas que cumplir. Es ahí que la reflexión inicial es válida en el sentido de recordar que hoy no somos privilegiados por decir que tenemos situaciones de convivencia, sino que desde la antigüedad ya se venían observando las situaciones y es lógico porque la estructura del ser humano en su amplia complejidad genera estas situaciones que hay que llegar a entendimientos y por eso se hicieron las regulaciones especiales. Y así, continuando en la Edad Media, como les mencionaba, desde Florencia, Italia, hay algo que quiero que tengan muy presente en la Edad Media y es muy interesante porque se da en Europa. En España, puntualmente, hay un fuero que fue trascendente. Exacto, muchísimas gracias, equipo. Ahí, muy bien, en la Edad Media.
En las ciudades medievales de la Edad Media, en que podíamos observar, y aquí lo tengo en la presentación, castillos, catedrales, la vida en edificios de varios pisos se veía con las primeras regulaciones. ¿Y por qué les digo que hay una regulación especial que quiero que tengan muy presente y que cuando ustedes estén en las reuniones hablando sobre propiedad horizontal estén muy apropiados del tema? Porque en España hay un fuero que es el fuero de Jaca. Y ese fuero fue uno de los primeros documentos legales que están respaldados históricamente, que habla sobre la vida y la convivencia de la propiedad horizontal. Así que conocer este tipo de regulaciones en los orígenes de la propiedad horizontal nos da un conocimiento muy vasto de cómo funciona todo esto desde la antigüedad y le da también el soporte a la modernidad de cómo sucedieron los hechos. Es así que en estas edificaciones, siendo tan importante en el Reino de Aragón, como les mencionaba, de España, se convirtió en un patrón de urbanismo. ¿Qué quiero decir? En este fuero establecieron, adelante equipo con la siguiente, establecieron una regulación muy clara que permitía que ya se fueran dando los acuerdos de convivencia a través de este fuero. Y como estábamos hablando de construcciones mucho más edificadas o como las catedrales, necesitaba un acuerdo formal para que la propiedad privada separada por pisos y las torres familiares estuvieran muy marcadas con el uso de las zonas comunes. Miren la importancia de ya ir marcando cómo va a ser el uso de los patios, el uso de las escaleras, ya se iba regulando la vida de las zonas comunes, de esas comunidades en esas áreas, porque de no ser así, estas fórmulas legales iban a quedar incipientes cuando iniciáramos toda esta vida de la modernidad. La importancia de los orígenes de la propiedad horizontal trasciende hasta nuestros tiempos porque nos permite dimensionar el grado de importancia del avance de lo que es para muchos la profesión u oficio que desempeñan. Si continuamos en la era moderna temprana, que va más ligado a lo que nosotros conocemos y por eso decidimos con el equipo trabajar la importancia de estos fundamentos porque lo dejamos siempre de lado y se queda muy relegado en el tiempo. Aquí, como ya les mencionaba, en España, tomen mucha nota con el fuero de Jaca, continuamos equipo con la era moderna temprana, porque además de Roma, hay un fuerte impacto en la Edad Moderna y tiene que ver con Francia. Todos los que hemos estudiado historia reconocemos la importancia de todo lo que ha sucedido en Francia para documentar los primeros casos de ventas por pisos individuales. Miren que hicimos un recorrido por la antigüedad, la Edad Media, y ahora vamos para esa era moderna, pero cuando hablamos de temprano son los inicios. Y ahí Francia, como en toda la humanidad ha tenido gran impacto, pues no podría ser ajena a la propiedad horizontal. Y es aquí en donde podemos ver que París se convierte en la pionera, y esta es información importante para todos, en implementar las nuevas regulaciones de vivienda en propiedad horizontal. Luego de eso influyeron en todas las leyes en otros países europeos, pero fue aquí y además en 1540 en Francia en donde se documentó, como les mencionaba, la primeros casos de ventas por piso individual en un edificio donde está propiedad horizontal en Europa. Miren que antes veníamos hablando de cómo eran las bases, cómo iban compartiendo los espacios comunes, cómo se fue presentando los primeros casos de regulación para poder vivir en propiedad horizontal. Pero ya en Francia se evolucionó más en la era moderna temprana porque fue aquí en donde dijimos, ok, la propiedad privada tiene la posibilidad de transferir a través de la venta que conocemos hoy por los folios de tradición. Y estos principios fue lo que permitió que esas transferencias de las áreas privadas se documentaran para que eso que van a compartir las zonas comunes fueran reforzadas a los nuevos propietarios. Y aquí, justamente,
con el Código de Napoleón se introdujo el concepto de copropiedad. Así que tomen nota atenta a todos mis participantes el día de hoy. Aquí, con la introducción del concepto de copropiedad, se inició en 1804 en Francia. Todo lo que hoy conocemos en el día a día de nuestro régimen del 2001 y desde antes, el concepto de copropiedad nace aquí, justo en Francia. Aquí con el concepto de copropiedad, sentando las bases para el marco legal moderno de la propiedad horizontal en Europa. Mire que muchas veces nosotros hablamos de copropiedad y no tenemos esa idea de dónde nace el concepto o por qué ese fundamento. Regularmente todas las frases vienen del latín o de este tipo donde podemos apreciar copropiedad de Francia. Estos avances en la ingeniería de construcción, obviamente porque aquí es donde empezaron a venderse los pisos individuales, permitió que el desarrollo se diera con mayor tecnificación. ¿Qué quiero decir? Que ya las construcciones habían quedado atrás a lo que nosotros conocíamos en la Mesopotamia, que eran muy rudimentarios, porque obviamente no se contaba con la maquinaria, ni con las estructuras, ni las herramientas para lograr tener edificaciones que fueran lo suficientemente, eh, se puede decir, con la suficiente construcción y además arquitectura para poder facilitar la expansión de la propiedad horizontal. Habían pisos, pero no al nivel de lo que se estaba desarrollando en Francia. Y podríamos decirse que incluso el desarrollo en este país estaba muy marcado porque además de contar con las herramientas y con los avances en cuanto a construcción como acero y cemento, podríamos decir que el suelo era mucho más escaso y eso obligaba de una forma mucho más rápida y acelerada la construcción de la propiedad horizontal. Es así como, continuando bajo ese mismo contexto, en 1851 en Alemania hay un reconocimiento de la propiedad horizontal por piso. Y la trascendencia que vamos de Mesopotamia y continuamos yendo por toda Europa, de dónde viene todo el desarrollo de la propiedad horizontal hasta llegar a nosotros que estábamos acostumbrados a otro tipo de vivienda. Y en Alemania está lo que es el reconocimiento de la propiedad por pisos. No hablo alemán, así que es impronunciable para mí, por eso les hice la traducción ahí en español. Pero este reconocimiento de varias unidades independientes dentro de un mismo edificio permitió que Alemania en sus pasillos, en sus patios, diera un enfoque de un progreso estandarizando. ¿Cómo así? Lo que buscó es que cada una de las construcciones que se manejaran tuvieran un ámbito legal regulado y un urbanismo establecido. Eso es estandarización. Alemania tuvo ese reconocimiento legal desde 1851 y fue la que dio trascendencia o paso para que Austria se encargara, que es la siguiente, de promulgar lo que es la ley, la primera ley ya de propiedad horizontal. Fíjense que todo este proceso de la revolución industrial, así es, la primera ley sobre propiedad horizontal en Europa. Observamos cómo de Francia evolucionamos, luego pasamos a Alemania y en Austria en 1862, luego de que hubo un reconocimiento donde se estandarizó en Alemania, pasamos a Austria y aquí nace la primera ley sobre propiedad horizontal en Europa. Hago la claridad, esto es en Europa. Fue Austria la encargada de promulgar una ley que permitió una mayor regulación de uso compartido en edificios. Europa sin duda se convirtió en una de las un auge impresionante en el tipo de construcción. Obviamente tenía muchos más avances y las leyes iban dando mayor paso en la organización para que pudiera ser sólido en el desarrollo de la propiedad horizontal. Si continuamos ya pasando de la edad moderna temprana a lo que es el desarrollo del siglo XX, vamos a ver
Bienvenidos a todas las personas que van llegando, a todos los participantes a este el arte de la propiedad horizontal. Les recuerdo que hoy estamos con los fundamentos y los orígenes de la propiedad horizontal, haciendo un recorrido por la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna temprana y ahora estamos en la Edad Moderna. Al final vamos a dejar las preguntas, van ustedes a encender la cámara, mi equipo técnico les va a dar paso y las resolvemos con muchísimo gusto. Es así como continuando con todo lo que es el siglo XX, toda esa parte, ya después de la moda, ya entrando a la parte moderna, en Bélgica, efectivamente, se completa esa ley sobre copropiedad. Recordemos en donde nació el concepto de copropiedad y fue en Francia. Por eso hasta nuestros días seguimos haciéndole ese llamado por ese nombre para hablar de copropiedad porque quiere decir que son los derechos de las zonas comunes, que es una parte privada, pero que confluye con lo común. Y fue aquí en donde se completa esta primera ley sobre copropiedad en Europa Occidental. Y es aquí donde hay un marco claro de cómo es la administración de propiedades horizontales, porque antes había construcciones, ventas por piso, regulaciones sobre convivencia, la primera ley reconocida, pero aquí en Bélgica fue donde se dejó ya ese marco claro en cómo se iba a administrar ese tipo de propiedades. Paso a paso fue evolucionando en el tiempo. Indudablemente no podía dejar de lado después de conocer todo el recorrido de Europa aquí en nuestra América Latina. Y sé que muchos estaban queriendo ya llegar a este espacio. ¿Y por qué mencionar América Latina en los orígenes y fundamentos de la propiedad horizontal? Pues obviamente somos latinoamericanos, nosotros nos regimos, sé que tengo personas que también nos acompañan del exterior y me hacen muchas preguntas de Argentina, de Venezuela, además, pero nosotros tenemos una gran importancia en estos orígenes y fundamentos. Y ahora les explico por qué. Curiosamente, en Brasil y en México, a partir del siglo XX, fue en estos países donde se comenzaron a implementar las leyes de propiedad horizontal influidas por las normativas europeas. Todo nuestro derecho, todas nuestras normativas vienen con un fundamento europeo. Y los abogados que me acompañan saben que esas son nuestras bases. Pero fíjense que Brasil y México fueron los primeros en adoptarlos, quizás por ser unos países mucho más grandes en tipo y con unas exigencias de suelo necesarias y urgentes. México actualmente tiene regulación de propiedad horizontal en cada uno de los estados. No es como Colombia que tiene el mismo régimen para todos para todo el país. México es totalmente diferente. Y fue en Brasil, en donde fue el primer país del mundo a implementar una ley específica de propiedad horizontal en 1928. Miren cómo marcó Brasil en la historia de la legislación urbana esta trascendente, de esa trascendencia para Latinoamérica. Con el decreto, tomen nota atenta, 5481, un hito en la legislación internacional. Todos creemos que es posible o no teníamos claro si es que fuera en Colombia o si directamente nosotros lo tomábamos de Europa, pero nosotros tomamos todo ese recorrido que después entró a Latinoamérica por Brasil y México para tener una adopción en Colombia. Y fue así en donde Brasil y México, después de la regulación del código, como les decía, hacer la primera ley, pasamos nuevamente a lo que es Italia para reconocer que hay una regulación ya del Código Civil. Y cuando hablamos del Código Civil, lo traemos a colación en Italia porque aquí empezaron las regulaciones de propiedad horizontal marcando un avance significativo en esta legislación europea. Es así como estas regulaciones de zonas comunes, después de hacer todo ese recorrido, llegamos a nuestro hermoso país. Indudablemente no podía dejar de hablar en esta parte histórica sin ir a tocar de fondo nuestro régimen actual sobre lo que conocemos
como la Ley 182, una de las primeras leyes de propiedad horizontal en América Latina, abriendo el camino para un desarrollo urbano vertical, abriendo el espacio para lo que hoy conocemos de un régimen de hace más de 20 años y que está en procesos de cambios ante el Congreso y que todos hemos estado muy atentos a esos cambios que se han sometido. Y en España se estableció su ley de propiedad horizontal en 1960, convirtiéndose en un modelo para la legislación de otros países europeos y latinoamericanos. Miren esa gran importancia de la legislación del 182 del 48, que todos los que estamos inmersos en la propiedad horizontal la hemos conocido como parte fundamental de nuestro recorrer histórico y como hasta 1960 se convierte en un modelo para la legislación de países europeos y latinoamericanos. En ese proceso de la parte moderna, y cuando hablamos ya de Latinoamérica, está en 1961, porque procuramos hacer una línea de tiempo, por eso ven las fechas y la evolución en cada una de ellas. En 1961, en Puerto Rico, se aprobó la primera ley de condominios. Allá maneja el concepto totalmente diferente, incluso en España también se habla sobre condominios, en Venezuela también se habla sobre ley de condominios. Aquí nosotros lo manejamos simplemente como régimen de propiedad horizontal. Esta ley de Puerto Rico influyó en otros estados para poder regular las propiedades horizontales. Y fue así como todo ese proceso finalmente nos llevó a modernizarnos y unificó todo el régimen de propiedad horizontal, en el que tengo un especial muy particular de cómo fue la trayectoria histórica desde la ley de 182 de 1948 hasta la ley 675 del 2001, que tiene una trascendencia fundamental porque muchas veces no conocemos el contexto o qué fue la que generó realmente su necesidad, adaptando las normativas a las nuevas necesidades urbanas. Esta ley C75 del 2001 logró compilar de una forma integral y muchos de mis colegas, a los que admiro mucho aquí en Colombia, realmente están de acuerdo conmigo en que es una ley que tiene unas bases sólidas que ha permitido sobrevivir más de 20 años y que permitió al legislador, a través del espíritu de la norma, que fueran las personas o las comunidades las que construyeran a través del régimen la regulación de sus normas internas, que muchas veces se ha desvirtuado porque son los constructores los que han tomado, copiado la norma y pegado en los reglamentos, pero que el deber ser es que esa construcción sea tan detallada que permita que no haya espacios para la interpretación y le dé una mejor convivencia a la comunidad y mayor respaldo a los administradores para que no tengan que tomar de leyes adicionales y poder regular la propiedad horizontal como tal. Es así que cuando hacemos un análisis, continuando con la siguiente, cuando hacemos un análisis de la evolución en la historia, no podemos dejar de lado después de esos 20 años el gran impacto que tuvo para todos en la historia el COVID-19. La pandemia impuso nuevas reflexiones en todos los seres humanos y vimos que sí hay una necesidad, pero unas necesidades de fondo en que los espacios comunes deben ser autosostenibles, en que las propiedades horizontales deben tener unas regulaciones especiales, en que las comunidades deben estar mejor preparadas ante este tipo de eventos, porque fueron ellos los que finalmente la propiedad horizontal enfrentó en gran medida este tipo de situaciones a las que el mundo no estaba preparado. Y es así cuando, continuando con esa línea del tiempo, pasamos al análisis final de la evolución histórica. Y es la gran reflexión. En toda esta línea de tiempo de la propiedad horizontal, que hemos observado que ha evolucionado desde conceptos de la antigüedad, primitivos, en el tipo de construcción, en el tipo de cómo vivimos, hasta convertirse en un sistema legal complejo, globalizado, porque así es, todos los países a nivel mundial
tenemos que ver con propiedad horizontal. Así que si usted ha elegido un oficio, estamos hablando de algo globalizado. No estamos hablando solo de Colombia, sino que a nivel internacional todos hablamos de propiedad horizontal, en mayor o menor escala, pero todos indudablemente tenemos que ver con este sistema de vivienda que aplica cada día más y se puede decir que un 95% ya lo está habitando. Así que la urbanización creciente hizo que se generara un gran impacto. Los cambios sociales conllevaron a un mayor auge de la propiedad horizontal. Los avances tecnológicos que pudimos apreciar y en el tema de construcción impactó enormemente en Francia. El marco legal y la globalización que repuntó en el siglo XX generó una escala a grandes niveles sobre el tipo de propiedad horizontal. Es así como comprender el origen es abrir la puerta a la hora. La propiedad horizontal no es solo un espacio habitado, sino un lienzo vivo donde la ciudad se reinventa y cada piedra narra la historia de nuestra evolución urbana. Por eso, cuando hablamos de este programa, le denominamos el arte de la propiedad horizontal, porque basamos este tipo de régimen especial como un lienzo en blanco desde el momento en que el constructor sobre un plano establece un tipo de propiedad horizontal. Pero la real importancia que trasciende en toda la propiedad horizontal de cualquier tipo está en lo humano. Es aquí en donde se debe reforzar, en la convivencia que finalmente es la que crea la regulación global e integral que se ve en cada propiedad horizontal. Independientemente si hablamos de mixto o si hablamos de una propiedad horizontal de oficinas o centros comerciales o incluso de un cementerio. Conocer las bases y los orígenes de la propiedad horizontal nos permite un mayor fundamento, no solo para un conocimiento general, sino para comprender por qué llegamos a la contemporaneidad después de atravesar todo un proceso que nos permitirá tener una mejor administración y comprensión de los mismos. Así que con este tema vamos a continuar el próximo martes con la historia de la propiedad horizontal de Colombia desde la Ley 182 de 1948 hasta nuestros tiempos. Y vamos a poder comprender, y no me voy a adelantar tanto, en cómo la sociedad fue la que generó mayor impacto en que esto se diera. Así que en mi equipo técnico, si tenemos preguntas, damos espacio a todas las personas que están aquí presentes sobre este tema histórico o cualquier duda que tengan. Aquí los que nos acompañan estamos abiertos a que preguntemos, que compartamos sobre cualquier inquietud en el arte de la PH. Adelante, equipo. Muchísimas gracias de antemano a todos los participantes aquí. Mientras van organizando sus preguntas, dejo el QR para que aprovechen. Las personas que hasta ahora no nos sigan en nuestra página. Aquí tenemos una serie de servicios. Las personas que son consejos de administración, tenemos un ebook de cómo ser un excelente consejero de administración con unas herramientas que serán de gran uso para ustedes. Las personas que tienen casos muy particulares, porque me hacen a veces muchas preguntas en el interno y yo les respondo de forma general, pero las que tienen un caso muy particular en su copropiedad o personal, con muchísimo gusto realizamos consultorías. Y también hay algo muy importante para los administradores que me han preguntado cómo hacen este desarrollo. Tuve la oportunidad de ser invitada a una masterclass en donde hablábamos sobre marca personal para administradores. Que los administradores que también deseen desarrollarse, como lo estoy haciendo yo en este tipo de charlas, conferencias, en desarrollar ebook, escribir o buscar mejores herramientas para
ser mejores administradores o incluso poder desarrollar mejor su actividad como consejo, con mucho gusto aquí con esta información de marca personal para administradores. Les doy con toda la generosidad una información completa de cómo desarrollar este tipo de concepto. Adelante, Nerela. Puedes abrir la cámara, con mucho gusto, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Nerela, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que todos se encuentren bien. Mi pregunta es la siguiente. En esa época media, eh, ya tenían ellos sus reglamentos constituidos, si las cuotas de administración las tomaban como lo hacemos hoy en día en la PH, por coeficientes, si existía esa parte o cómo la calculaban. Muy buena pregunta. Mira, Nerela, la importancia de ver el recorrido. Cuando hablamos de la antigüedad, hablábamos de cuestiones rudimentarias. Apenas estaba en antigua Grecia y Roma mirando cómo hacían las construcciones básicas y empezaron a compartir escaleras, pasillos y demás. Cuando hablamos de esa Edad Media, ya empezaron las primeras regulaciones, pero regulaciones sobre convivencia, porque empezaron esos primeros conflictos de cómo vamos a convivir. Cuando ya entramos en Francia, fíjate que ahí fue donde ya se dio la base de la regulación, muy especial, pero fue ahí donde empezaron a librarse qué es la parte privativa y cómo se iba a hacer la venta y las primeras regulaciones. Ya fue en América Latina donde se empezaron a gestar esas primeras leyes que venían de Europa para regulaciones de cómo se iba a gestionar la administración como tal. Pero no había una definición como nosotros la conocemos hoy por coeficientes de copropiedad, como lo conocemos en el régimen, ¿sí ves? Y cómo se iba a hacer la distribución de las zonas comunes. Por eso es tan importante ver cómo iba evolucionando los tiempos, porque fíjate que ni siquiera nuestra ley, que fue la del 48, se estaba manejando esos cobros de esa manera. Nosotros tuvimos que hacer todo un recorrido hasta llegar a la 2001 para poder hacer esos cobros. Así que todo lo que pasó desde los tiempos de la antigüedad hasta el 2001 en la época moderna para poder tener unas regulaciones especiales. Y fue tan solo hasta el 2001 en donde empezamos nosotros con este régimen especial a hacer los cobros de algo que venía desde el 48. Y aquí, como lo vamos a ver en la próxima clase, en el 48 surge porque hubo el dichoso Bogotazo, ¿te acuerdas de Jorge Eliezer Gaitán? Que fueron todas las urbes que llegaron a Bogotá y fue por una necesidad que se creó la ley de propiedad horizontal. Ni siquiera porque lo teníamos contemplado, porque si no hubiera se hubiera suscitado eso, quizás todavía estuviéramos demorados en implementar la regulación. Fue la necesidad de las personas a la que nos conllevó a que nosotros acostumbrados a vivir en el campo, a vivir tranquilos en nuestras casas, como muchos lo hicimos, llegáramos a hoy a tener mayor uso del suelo y apropiarnos de este tipo de normas. Y regularmente lo que hicimos fue traer del Código Civil esas regulaciones y configurarlas a lo que conocemos como nuestro propio régimen. Por eso decidimos con el equipo realizar un análisis en la línea del tiempo de los fundamentos. Porque fíjate que ya le queda a uno en el contexto del inconsciente cómo fue progresando todo. Regularmente nosotros nos sentamos solo en lo que nos toca de nuestro país y olvidamos que la propiedad horizontal es global. Y cuando ya tenemos esos datos, como que España, el acuerdo de la JUCA, fue una de las bases principales. Y cuando nos damos cuenta que Brasil fue el primer país latinoamericano que se encargó de hacer esa regulación, decimos, pues nosotros veníamos como un poquito atrasaditos en el tiempo, ¿cierto? Entonces, hasta esa evolución fue que nosotros pudimos hacer las regulaciones especial. Antes solo fue en el tiempo, en la medida que la exigencia
lo iba pidiendo, se va implementando. Y es como sucede toda la implementación de las leyes en los países. Sucede algo, apliquemos una ley. No somos preventivos muchas veces, sino correctivos en el tema de la ley. ¿Resuelta, Nerela? Gracias, doctora, gracias, muy amable. Encantada. Creo que Diana estaba levantando la mano. Diana García. Hola, buenas tardes. Hola Diana, ¿cómo estás? Bien, bien, bendecida, gracias a Dios. Espero que todos los presentes se encuentren igual. Mira, Jazmín, me voy a adelantar un poco, pero con relación a lo que venías mencionando de la convivencia, quiero hacerte una pregunta, pues, para mí clara. Eh, en la actualidad, cuando hablamos de implementar en un edificio el manual de convivencia, se hace una convocatoria pues a la asamblea. Para esa convocatoria debe venir acompañada del borrador o del manual como tal que se quiere aprobar o en qué condiciones debe ser esa convocatoria. Disculpa que me adelante demasiados años a tu, Todo lo contrario, a tu recordemos clase. que dijimos que vamos a empezar con este especial todos los martes y vamos a tocar desde el fundamento, pero que al final podemos resolver cualquier duda. No importa en el tiempo, de la actualidad, como lo hizo Nerela sobre la Edad Media, con muchísimo gusto. Y esa es una excelente pregunta, porque mira, hay muchas inquietudes al respecto sobre lo que es el manual de convivencia. Y es incluso, yo tenía, y lo hice en uno de los videos, unas inquietudes, porque para mí, jurídicamente, lo que tiene el respaldo es el reglamento de propiedad horizontal, porque está protocolizado por escritura pública, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de manual de convivencia, si buscamos la ley 675 del 2001, por ninguna parte dice que habla de manual de convivencia. Lo que habla es que el artículo 58 de la ley 675 del 2001 sobre la solución de conflictos. Entonces, por ningún lado aparece manual de convivencia. Sin embargo, los manuales de convivencia son una realidad en propiedad horizontal. Y teniendo esa diferencia con algunos colegas, me puse a indagar sobre esa información y vi un concepto del Ministerio de Vivienda que me pareció que tiene gran fundamento y es, el manual de convivencia es un extracto de reglamento. De ahí tú sacas qué? Las regulaciones que vas a tener en el día a día que no tienes reglamento de propiedad horizontal. La piscina tiene unos horarios que vamos a colocarlo. Dice cómo se debe cuidar la piscina en el reglamento, todo lo demás, pero no te dice cuáles son los horarios. Entonces tú dices, bueno, en la piscina queremos un horario, como no tenemos mucho presupuesto, vamos a dejarlo solo los fines de semana. De tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. No se va a beber, no se va a comer con las regulaciones que van especiales a la piscina. ¿Qué dice el ministerio? Que efectivamente tú convocas a la comunidad para que apruebe, porque debe aprobar ese manual. Ese manual debe ser socializado previamente con la comunidad, porque es como cuando vas a aprobar el presupuesto en asamblea y no lo conoces, pues allá vas a tener a un grupo de personas que no tienen idea de lo que van a socializar y va a ser muy extenso la aprobación del mismo. Entonces la sugerencia es que ese manual se diseñe con las normas correspondientes, que sea muy claro, que se envíe previamente, se socialice a la comunidad, incluso se recomienda que se hagan mesas de trabajo que permita que la misma comunidad previamente socialice qué normas quieren trabajar y en el momento de llevarlos a la asamblea simplemente es aprobar cada uno de los aspectos. Eso hace mucho más diligente, más dinámico y una mayor y rápida aprobación del manual. Que el manual se debe protocolizar es la pregunta que posiblemente continúa, que si no se registran instrumentos públicos no tiene validez. Ya el Ministerio de Vivienda dijo, no es necesario. Porque imagínense, si es así, cada vez que nosotros queremos cambiar el horario de la piscina, porque ya de pronto queremos bañarnos toda la semana,
Entonces, ¿qué tal que ya yo voy a mi comunidad, apruebo que vamos a utilizarlo toda la semana y yo tenga que llevar eso también nuevamente a registro de instrumentos públicos? Pues eso me implica costos, me implica una cantidad de cosas. Entonces, el ministerio ha dicho, no, si la comunidad está de acuerdo en una asamblea, un manual son procedimientos. Mientras no vayan en contra del reglamento y en contra de la ley, son totalmente válidos. No requiere que esté registrado en instrumentos públicos. Fíjate que tienen un buen sustento. Tiene lógica, porque si somos cambiantes en la convivencia y la comunidad también desea hacer ajustes en su manual, pues es totalmente viable si la comunidad está de acuerdo. Por lo que el ministerio ha respaldado y tengo colegas que también tienen esa postura y que yo tuve que sustentarme jurídicamente, he ido más al fondo porque yo era de las conservadoras que decía que tenía que estar protocolizado para poder cumplirlo y fueron determinantes del Ministerio de Vivienda decir, totalmente válido, son procedimientos internos, como decir el horario de basura ya no va a ser a las 8 a 10, puede ser, un ejemplo Diana, que el horario de basura puede ser que la empresa de ustedes cambie el horario y ustedes en el manual digan, bueno, la basura ya no se va a bajar los lunes, miércoles y viernes, sino que la basura se va a bajar martes, jueves y sábado. Y eso queda dentro del manual y eso queda sanciones. Si ves que tiene sentido en decir, no requiere que sea protocolizado porque son cambiantes. Y ese concepto del ministerio da la posibilidad que con ese respaldo jurídico las personas puedan ir cambiando sus normas, procedimientos internas. Lo que sí hay que ser muy cuidadoso son con los procesos sancionatorios porque muchas veces tenemos el desconocimiento y eso sí debe estar tipificado para sancionar, debe estar en el reglamento, porque muchas veces las personas tienen desconocimiento jurídico, no se asesoran y colocan una serie de sanciones que no cumplen con el debido proceso, que son abusivas y eso sí no lo va a permitir no va a permitir la ley. Entonces, en los procedimientos de imposición de esas acciones, la ley es muy amplia y el reglamento también, y es ahí donde sí digo tengan mucho cuidado, porque regularmente se imponen sanciones que no cumplan con esas premisas, como dice el artículo 29 de la Constitución, en que haya un proceso de imposición para imposición de sanciones, debe haber una contradicción previa, debe haber un debido proceso antes de pasar a aplicar un manual de convivencia que no cumpla con los requisitos de ley. Entonces ahí sí muy cuidadosos, de resto, adelante con lo que indica la ley. Es más, si viene épocas de asambleas, importante hacer el proceso de socialización previa para que cuando lleguen a la asamblea lo tengan dentro del orden del día y sea pues mucho más fácil la aprobación de los mismos. ¿Listo? Vale, muy amable, muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Esta y muchas preguntas, las dudas, inquietudes, como le mencionaba a Diana, sobre cualquier tema de propiedad horizontal, con el mayor de los gustos estamos para resolverlos. Esta serie que estamos haciendo a partir de este martes en el arte de la PH va a continuar así hasta que finalicemos con todo el régimen de propiedad horizontal. Yo encantada de tenerlos aquí para que nos sigan las personas que no nos han visitado, que invítenlos, que hagan parte de esto y resuelvan todas sus inquietudes con el mayor de los gustos. Que aquí con todo, más de una década de experiencia en todo tipo de administración, asesorías a provisionales o constructores, también en temas de convivencia, conferencias a nivel nacional sobre este tipo, como ser consejeros de administración y desde la parte muy práctica administrativa estamos para apoyarlos a todos ustedes, propietarios, consejeros, administradores, empresas de asesorías en propiedad horizontal, como tenemos hoy, edificios como tal, con el mayor de los gustos. Aquí contamos en nuestra página con herramientas importantes. Háganos saber cualquier duda, inquietudes que haya quedado pendiente. Claro que sí, Nerela, puedes hacer otra pregunta. Adelante.
Con mucho gusto, si no alcanzaron el día de hoy, nos los dejan en el interno y con mucho gusto se la resolvemos. Adelante. Ah, bueno, doctora, ¿puede una propiedad horizontal declararse en insolvencia económica? Esa otra excelente pregunta. Estás súper. Fíjate que ahora con el régimen de insolvencia tiene unas regulaciones especiales, Nerela. Hay abogados expertos en el tema de insolvencia porque para propiedad horizontales, así como para la constitución de los reglamentos o la extinción, también tiene una regulación especial. Recordemos que la propiedad horizontal es una persona jurídica que es contrae obligaciones y tiene también unos deberes tributarios y demás, y por lo tanto también está sujeta a temas de insolvencia. Pero también para eso tiene que cumplir con el lleno de los requisitos que se siguen para el caso de insolvencia. Para las personas naturales piden que sean, por ejemplo, no comerciantes. ¿Ves? En el caso de la propiedad horizontal, hay que verificar con un abogado experto sin insolvencia que hay, porque fíjate que hablábamos con unos colegas que para las propiedades horizontales, por ser persona jurídica, también debería tener una aprobación de la asamblea porque no es una decisión del administrador. Hay una extralimitación de las facultades. Yo no puedo, dentro de mis funciones del artículo 51, no está, si lo ves, no está el declararse insolvente. Eso tendría que ser potestativo de la asamblea, en donde se haga una evaluación de los estados financieros para revisar si efectivamente nuestro flujo de caja, una vez analizado con el área contable, no alcanza para cubrir nuestras obligaciones. Porque recuerda que los administradores, según el reglamento, tienen la posibilidad, cuando hay un déficit, generar o informar, tienen la obligación de informar a la asamblea para que a través de una cuota extraordinaria se pueda regular las obligaciones de la copropiedad. Entonces, si no has agotado ese recurso, ya esa sería la última instancia. Tendría que decir que definitivamente no tengo cómo cubrir, pero para eso hay primero que hacer un paso previo y es el deber del administrador de regular las finanzas de la copropiedad, uno, a través de ¿qué? La recuperación de cartera, que es una de las obligaciones según el numeral 8 del artículo 51. Dos, que se debe regular el déficit a través de una cuota extraordinaria convocada a los asambleístas para que ellos hagan la aprobación de los mismos. Sí o sí, eso hay que hacerlo. Antes de ir a un proceso de insolvencia, que es la última instancia que me va a exigir efectivamente en verificar por qué. Porque si yo llego a ese nivel es porque definitivamente no tengo cómo cubrir las obligaciones. Pero recordemos que este es un régimen especial y yo tengo herramientas como esas que me dice el régimen que debo actuar. Recuperación de cartera y regular con cuotas extraordinarias el déficit para que pueda cubrir las obligaciones de la propiedad. Eso sí, también establecer un presupuesto que viene a asamblea que se ajuste a las necesidades de la copropiedad para que pueda en el tiempo solventar, organizarse las finanzas, a menos que tengan una situación compleja y ya me dirás después por el interno de algunas acreencias laborales que sobrepase los ingresos de la copropiedad. Pero aún así, yo asesoré hace 2 meses una copropiedad en Barranquilla que se les presentó una creencia laboral de un jardinero y él demandó a la copropiedad y obviamente la copropiedad me pidió asesoría porque no sabían cómo reunir el dinero para pagarle al jardinero que tenía un contrato de realidad y ellos les salió la suma redonda casi 40 millones de pesos y yo dije no, coeficiente, cuota extraordinaria, a cada uno le toca su porción, su cuota, porque si no, y eso lo sacaban del presupuesto, iban a dejar a la copropiedad sin los recursos para funcionamiento. ¿Verdad? Esa fue la forma expedita. No podíamos coger los dineros de la copropiedad porque entonces después cómo íbamos a cubrir las obligaciones. Cuota Sí, extraordinaria entiendo. para pagar la creencia de la demanda laboral que presentó el jardinero en su momento. ¿Listo? Ah, ok. Bueno, muy amable, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Espero que toda esta guía te vaya adelante, Diana. No te escucho, Diana, tienes el micrófono apagado.
Ay, buenas tardes, qué pena, señora Jamín, y un gusto emocionantemente de conocerla. Ay, de hablar con usted. Encantada, un placer enorme. Bienvenida. Ay, más linda. Señora Jamín, por ejemplo, tengo dos preguntitas. Una, por lo menos cuando hablando de la parte de cuotas extraordinarias, cuando, digamos, el residente no quiere hacer, digamos, se demora en el pago, no lo quiere realizar, sí, porque no le parece, pero ya ya por el resto de copropietarios sí estuvo de acuerdo, ¿cómo se debería manejar esa situación? Y dos, digamos, nosotros somos un conjunto pequeño, en mi caso, somos un conjunto de 19 casas, nos dijeron que no había necesidad de tener consejo como tal, aunque me parece muy importante. Pero entonces de pronto su merced nos guía en ese punto porque hemos estado en ese conflicto, aparte de, digamos, de decir que la persona que se quiere, la persona jurídica que se tiene que comprar, no lo han querido hacer porque dicen que eso llevaría a que tenga que hacer más adelante, a tener que declarar. Entonces, como nosotros somos nuevos en esos temas, entonces eso nos ha llevado a un montón de confusiones y por eso agradezco enormemente este espacio. Con mucho gusto, vamos por partes. Sobre el pago de las expensas comunes, Diana, toma atenta nota, el artículo 29 de la ley 675 es claro en establecer los propietarios de los bienes privados de un edificio o conjunto estarán obligados a contribuir al pago de las expensas necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal. Por lo tanto, la persona que no quiere hacer el pago, recordémosle que el artículo 29 es muy claro en decir que hay una obligación de pagar esas expensas comunes porque es para el sostenimiento de la copropiedad. Si la persona no quiere hacer el pago, si cumplieron ustedes con la convocatoria como corresponde, una asamblea extraordinaria, tal como lo dice el artículo 38, donde están las funciones de la asamblea, que es llamar. Toda convocatoria se hará mediante comunicación enviada a cada uno de los propietarios. Recordemos que para una asamblea extraordinaria las decisiones se toman con el lleno de los requisitos de una asamblea para casos urgentes. Si la persona, desconociendo el artículo 29, que es la obligación de pagar, y desconociendo que se convocó una asamblea con leyendo los requisitos, la administración, la persona encargada de la administración, debe hacer el respectivo cobro. Si no lo hace de forma administrativa, inicialmente buscar un acuerdo con la persona. Dos, hacerlo administrativamente. Tres, si tienen zonas comunes, empezar por la restricción de zonas comunes. Cuatro, si definitivamente ya lo llamaron administrativamente, ya le hicieron una restricción de zonas comunes y adicional, ya buscar un acuerdo y no funciona, pues debemos pasar al proceso de los cobros prejurídicos por terceras personas, abogados profesionales, para que se encarguen del recaudo de la cartera. Lo ideal es no llegar a ese extremo y más si es un número pequeño de casas. Y finalmente, y lo más importante siguiendo las preguntas, es recordar que independientemente, te voy a responder respecto al artículo de por qué no deben tener consejo de administración. Y efectivamente las personas tienen toda la razón, porque dice el artículo 53, mira que ya pasamos por el 29, el 38, vamos para el 53. El artículo 53 de la ley 675 del 2001 dice, los edificios o conjuntos. Sí, no tengo jefes. Pero he dicho que sí te iba. Anoten, los edificios o conjuntos de uso comercial o mixtos integrados por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueaderos o depósitos, tendrán consejo de administración, integrado por un número impar de 3 o más propietarios de las unidades privadas respectivas o sus delegados. ¿Qué quiere decir esto? Que en donde no hay 30 unidades es potestativo. Las personas no tienen la obligación de tener consejo de administración. Simplemente tienen una persona natural o jurídica que es el administrador. Puede ser un tercero, muchas veces
es uno de los propietarios que asume esta responsabilidad por un costo o honoren dentro de la copropiedad, porque igual eso implica responsabilidades, pero no están en la obligación conforme al artículo 53. Entonces aquí tenemos dos respuestas a estas dudas. Espero que hayan quedado totalmente aclaradas. ¿Alguna inquietud adicional, Diana? Muy amable, señora Yani, no súper claras. En ese caso, o sea, aparte del administrador, ¿tendría que haber alguna otra persona que lo supervise o solamente quedaría así? Como no tienen obligación por el número inferior de unidades en tener un consejo de administración, pueden tener el administrador, si es la persona natural o jurídica, y la comunidad determinar quiénes van a ser esas personas que supervisen. Porque como no hay consejo de administración, ¿qué recomiendo? Que sea el presidente de la asamblea el que en estos casos vamos a decir cuál es mi sustento. Dice la norma que cuando no hay consejo de administración para firmar el contrato con el administrador, será, según el artículo 50, el presidente de la asamblea el que firma el contrato con el administrador. Y este presidente, a su vez, puede ser la persona que sea garante de ese administrador, pero en una copropiedad en donde es pequeña, puede ser toda la comunidad solicitarle al administrador que todos los meses esté enviando los informes y que los pagos sean dual. Quiere decir que el administrador con el presidente, que va a ser el encargado de firmar el contrato, el que se encargue en que el administrador se haga el montaje de los pagos, pero que sea este presidente el que los apruebe y supervise que efectivamente cumpla con el pago de las obligaciones y que haga el recaudo de esos dineros para que la copropiedad esté en funcionamiento y que los demás copropietarios no tengan que preocuparse, todos en que se cumpla con que el edificio o el conjunto esté en óptimas condiciones y que cumpla con lo que dice la ley 75. Por más pequeño que sea, una copropiedad implica mantenimiento, aseo, portería, si tienen jardinería, las impermeabilizaciones de las azoteas y demás. Así lo podrían manejar. ¿Listo, Diana? Mi Dios le pague, sí, señora, muy, muy gentil. Con mucho gusto, me alegra poder ser de gran ayuda en estas orientaciones. Esta es la idea del arte de la PH y estas clases que vamos a tener todos los martes. Inviten a todos los propietarios, consejeros, las personas que conozcan para que aquí puedan informarse un poco más sobre todo el régimen de propiedad horizontal, pero que también aprovechemos y hagamos esas dudas, inquietudes que muchas veces no encontramos las respuestas ni en los videos, ni en las páginas, y se googlea y tampoco hay respuestas puntuales a sus necesidades. Yo encantada de resolverles cada una de las dudas e inquietudes con el mayor de la generosidad y el de los gustos. Esta es la idea, poder cada día estar más informados, más documentados, porque en la medida que yo siembre en ustedes van a tener unas mejores copropiedades y van a también tener una mejor gestión. Muchísimas gracias a ustedes. Equipo técnico, ¿hay alguna inquietud adicional? Listo, parece que no tengo más preguntas. Muchísimas gracias. Ay, Angélica, adelante. Adelante, Angélica. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, bienvenida. Vale, gracias, doctora. Doctora, tengo una pregunta. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, Angélica? Se escucha lejos. Vivo en una propiedad horizontal, ¿cierto? De vivienda prioritaria. Pero allí no hemos, o sea, no se, había una junta de vivienda comunitaria que según cuando se entregan las unidades privadas. Bueno, se le congeló la cámara, Angélica. Las viviendas de interés prioritarios, lo que se denominan BIP, tienen una regulación. Este tipo de viviendas, a diferencia de las viviendas de interés social, tienen unas regulaciones
muy particulares. Igual se rigen por el régimen de propiedad horizontal. Ahora sí, Angélica, regresaste. Haz la pregunta. Listo. Doctora, yo vivo en en una propiedad horizontal que es vivienda de prioritaria, ¿sí? Cuando nos entregaron los apartamentos, porque las áreas comunes aún no nos las han entregado oficialmente, ¿cierto? Y eso ya llevamos 3 años o más. Teníamos una junta de vivienda comunitaria. Tengo entendido que al entregarse en las unidades privadas, ¿cierto? Los apartamentos, hay que liquidar esa junta de vivienda comunitaria y migrar a la junta administradora o a la junta de acción comunal, que es lo que se le ha entendido a la mayoría de los propietarios de tratar de organizar. Angélica, mencionaba que las viviendas de interés prioritario, a diferencia de las viviendas de interés social, ya puede cerrar eso. Este tipo de viviendas se maneja por el mismo régimen de propiedad horizontal. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de viviendas de interés prioritario? Que son entregadas por el Estado a grupos de comunidades. Sí me gustaría saber en qué ciudad está concentrada, porque hay casos muy especiales. Por ejemplo, aquí, ¿en dónde está, Angélica? Nosotros estamos en San Martín Meta, En a una hora Meta. de Villavilla. Bueno, Ujú. porque aquí cuando están, ustedes tienen es una junta temporal, pero la vivienda de interés prioritario tiene el mismo régimen de propiedad horizontal. Es más, el gobierno es el gobierno que está encargado de entregarle las viviendas, ¿cierto? Sí, En señora. vivienda de interés prioritario, para que ustedes no tengan tantos gastos, hacen las sesiones, las áreas de sesiones que se las dan a la parte de recreación, otras se las entregan a infraestructura para que eso disminuya los costos de administración de la vivienda de interés prioritario. Incluso hay unas en donde les hacen unas construcciones de locales comerciales para que eso les genere un ingreso a la comunidad y eso también disminuya las cuotas de administración, que deben ser muy pequeñitas, teniendo en cuenta que muchas de esas viviendas son gratuitas, ¿verdad? Pero ese sistema, cuando ya ustedes cumplen el artículo 52, toma muy atenta nota, si ya ustedes cumplieron con que se les construyó el 51% de las viviendas y que se hizo la entrega, que todos tienen ya su título, que dice Angélica Hernández dueña, Hernán Hernández es dueño, y ya cumplieron con el 51% enajenado, ya la administración provisional, quiere decir el gobierno, ya tiene que informarles a ustedes para que ustedes nombren su consejo de administración, nombren sus propios directivos y para que ustedes elijan un administrador para que se encargue de llevar la vida de esa vivienda de interés prioritario. No hay ninguna diferencia entre vivienda de interés prioritario y social y una comunidad de cualquier tipo de propiedad horizontal, mixta, todo se rige por el régimen de propiedad horizontal. Puntualmente, Angélica, ustedes están en una condición de transición y es que le deben entregar esas zonas independientemente si se las dejaron al Estado para que ustedes nos paguen. Ya ustedes deben tener su propio gobierno, porque si no tienen su propio gobierno no pueden hacer las exigencias de las necesidades que tiene la comunidad. Y eso está en el artículo 52, toma nota de la ley 675 del 90. Ustedes deben dirigirse, en este caso, me dirá si es la alcaldía la que les entregó la vivienda, deben dirigirse formalmente, informar que si ya ustedes están construidos y si ya te las han entregado, que hagan el llamamiento, que ustedes hagan la primera asamblea y esta primera asamblea ustedes puedan elegir al Consejo de Administración, que van a ser sus dirigentes. Esos dirigentes que ya van a sacar formalmente la representación legal para que ahí ustedes puedan consignar los dineros de las cuotas de administración de acuerdo al coeficiente de cada unidad que le entregaron. Y de esa forma ustedes pueden suplir el aseo de sus zonas comunes, porque son muy pocas zonas comunes que les dejan. Nada más les dejan los pasillos, nada más les dejan unos antejardines, pero recuerden que ustedes tienen las azoteas de los últimos pisos, que hay que hacerles mantenimientos. A algunos les gusta tener una seguridad comunitaria,
pero la seguridad comunitaria también hay que pagarles. Algunos tienen aseo y ese aseo también hay que pagarlos. Por lo tanto, deben estar organizados, pero ya es momento, si cumplen con esas condiciones, en que se les informe para que ustedes puedan estructurar su administración y su consejo como tal. ¿Vale, Angélica? Listo, mil No, gracias. Sí, porque en te digo porque yo he asesorado a viviendas de interés prioritario a, a poder acondicionarse a su nuevo hábitat. Y conozco de primera mano cuáles son las exigencias y apoyamos en que esas personas se formaran a su primera vivienda y se llegó hasta el punto de informarles cuando ya cumplieron con el 51%. Y cuando ellos ya cumplieron el 51%, otro grupo de profesionales les pasó el comunicado y ellos se reunieron y ya tenían pendiente cuáles eran los líderes de cada torre, porque allá había torres, y en cada torre eligieron a cada uno de sus representantes y esos representantes para que hubiera una un mayor acople, cada torre tenía su propio representante y nombraron de un representante de cada torre y ese es el consejo que se formó y ese consejo eligió a un líder de la comunidad que tenía las competencias para ser el administrador que les iba a cobrar pues mucho más cómodo que una persona de afuera porque obviamente el costo de la administración, ¿cómo se sacan? El presupuesto de acuerdo a las necesidades. Si ustedes no tienen piscina, ascensores ni nada de eso, les va a salir mucho más económico. Y el gobierno lo que quiere es eso, que ustedes no tengan que pagar cuotas altas de administración, cediéndole al Estado que él se encargue de los parques y que él se encargue de la infraestructura para que ustedes sean mínimos los costos para poder sostener su propiedad horizontal. Que deben pagar ustedes, además del tema de infraestructura, los servicios públicos de generales del agua, si van a regar los jardines y si tienen en las zonas comunes, incluso hay unas, como aquí se hizo en este proyecto, se le cedió eso al área de servicios públicos y se le dejó muy mínimo 2 o 3 lámparas para que eso, las áreas comunes fueran las que consumieran, teniendo en cuenta que las comunidades eran poblaciones vulnerables que estaban recibiendo una vivienda gratuita y muchos no tenían los recursos para una administración que no superara los 30.000, 25.000 pesos era el valor de cada unidad privada de administración. ¿Listo, Angélica? Listo. Me vas Listo, doctora, contando cómo muchas les va. listo, doctora, sí. Gracias, muy formal. Éxitos en ese proceso de la elección de sus nuevos líderes y consejo de administración. Sí, de hecho, el reglamento que dejó la gobernación registrado en la notaría dice eso, escoger un líder por torre. ¿Sí? Lo difícil es que la gente quiera participar, ha sido lo difícil. Incluso en este momento lo que hago es que llega la factura de la energía y la divido en los 220 apartamentos y pues eso nos toca dar un aporte de como de 2.500 pesos, pero es una batalla recoger esos 2.500 pesos. Pero ahí vamos como educando a la gente y mostrándoles pues que necesitamos, por ejemplo, ahorita estoy sacando un registro fotográfico de todas las áreas comunes, porque estamos como en un matorral, o sea, estamos en una finca. Sí, Entonces sí, estoy fíjate que todo fue tal cual como te lo manifesté porque tuve la oportunidad de asesorar a la alcaldía en ese proceso. Fue el último proyecto a nivel nacional de vivienda gratuita en el gobierno anterior porque ya no van a entregar más vivienda gratuita de proyectos de vivienda de interés prioritario, precisamente porque eso implicaba una responsabilidad y porque el gobierno no es constructor. Entonces ahí fue donde cambió el tema de la entrega de vivienda de interés prioritario por el tema del subsidio de mi casa ya. Entonces lo que está haciendo el gobierno ahora es que te da una parte del subsidio, otros lo da por las cajas de compensación con concurrencia para que la persona tenga un acceso y deba colocar por lo menos el 10% para poder acceder a una vivienda, pero ya no hay vivienda prioritaria, que es el tipo de vivienda gratuita. Ahora la persona debe acceder y lo que hace el gobierno ahora es enlazarse con los constructores para dar los subsidios, pero sí conozco y obviamente sabía que la gobernación debía hacer el reglamento de propiedad horizontal, porque en este caso nosotros asesoramos a la alcaldía en el reglamento y el reglamento era muy detallado, buscando que fuera muy claro y efectivamente como usted lo manifiesta, aquí ya está establecido que debe ser un consejo que son los representantes y los líderes, como lo hicimos ahí de cada torre, y debe hacerse un llamado. O
sea, debe haber una iniciativa en donde convoquen a esa asamblea y para que formalmente, en medio de toda la población, se haga una concientización y eso lo debe hacer la gobernación. Porque como en todas las comunidades, no todo el mundo quiere asumir la responsabilidad. Entonces, acá, ¿qué se hizo? Una concientización ante toda la comunidad de la importancia de ser parte activa de un consejo de administración para tomar las riendas de su comunidad y de esa forma fomentar un mejor mantenimiento de zonas comunes, el pago oportuno de los servicios públicos. Pero aquí la recomendación es, si usted es la persona, propóngase como administradora, capacítese y lidere ese proceso para que quede formalmente su representación legal, porque ahora, según veo, no lo ha formalizado. ¿Listo? Tratamos de formalizarlo, pero la alcaldía nos indicó que debíamos primero liquidar la Junta de Vivienda Comunitaria porque ella debía ya liquidarse, pues. Entonces, no sabemos quiénes quedaron en gerencia comunal inscritos como asamblea de esa época, cuando se creó esa Junta de Vivienda Comunitaria, que me imagino que fue en el momento que surgió la idea de crear el proyecto y de desarrollarlo. Entonces, no sabemos, no tenemos documentación porque hubo ahí como impases. Bueno, entonces, tome, Angélica, muy formalmente, pase una solicitud formal a la gobernación, ya tienen el RPH, con fundamento en eso, en el artículo 52 pasan un comunicado requiriendo que ellos direccionen la convocatoria de la asamblea para que ustedes puedan formalizar la representación legal de la copropiedad. Vale, recordemos que ya aprendemos de dónde viene el concepto, de Francia, copropiedad. Sí. Listo. Muchos éxitos. Estamos aquí muy atentos para servirle, Angélica. ¿Alguien más, equipo? Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes. Veo la mano levantada de nuestro amigo Víctor Jauregui, de Valledupar. Se perdió casi toda la charla, Víctor. Doctora Yasmín, qué pena, sí señora, llegué tarde porque se me pasó por alto. Bueno, Pero sí estaba muy atento. te invito el próximo martes, en horas de la tarde, vamos a continuar con los fundamentos y los orígenes. Y aquí vimos algo genial. Pasamos desde la antigüedad, Edad Media, Edad Moderna Temprana, siglo XX, cerramos con Colombia, pero el próximo martes continuamos con esos fundamentos y vamos a hacer un recorrido sobre esas bases aquí en Colombia hasta llegar a nuestros tiempos. ¿Tienes alguna pregunta que te pueda ayudar? Sí, doctora, por ahí tenía algo pendiente hace días. Es muy puntual. El tema de Puedes abrir una la demanda. cámara, Víctor, que esa fue una de las, como dice, de las Sí. reglas aquí. Sí, Ok, claro. eso, gusta saludarlo. ¿Cómo va a Valledupar? Muy bien, excelente. Precisamente el tema que me acoge ahora es el día 12 de noviembre tengo una audiencia, cae el día martes, una audiencia por dos demandas heredadas que tiene mi administración. Intenté conciliar con los residentes y coincidencialmente uno de los residentes es consejero y es una de las demandas que está interpuesta a la copropiedad. Traté de conciliar porque era necesario, siendo el consejero, donde yo le decía que él no podía estar en dos aguas porque no era lo correcto, pero no desistió de la demanda y tengo audiencia el 12. Eso por un lado. Y por otro lado, pues... La primera sobre la demanda del Consejo de Administración, ¿sobre qué situación es? Es algo que para mí no tiene relevancia porque en una asamblea se determinó que se iba a hacer uso de un bono solidario de parqueo para las personas que utilizaran un parqueo adicional al asignado por una módica suma de 30.000 pesos mensuales, que es irrisorio. Y en su momento toda la asamblea estuvo de acuerdo, pero la persona demandó ese punto.
demandó un punto que un salón social se cobraba en un valor muy bajo de 50.000 y se aumentó a 100.000, y también criticó eso. Lo raro es que él hacía parte fue presidente del consejo en alguna instancia y sabía que estos valores son unas adiciones al presupuesto que ayudan a solventar algunas que otras situaciones. Pero la persona no quiso retirar. Y otro de los puntos, ¿Presentó una perdón, impugnación al acta de la asamblea? sí, claro, eso está en el acta de la asamblea. No digo, Y otro, ¿cómo? Perdón. impugnó el acta de la asamblea en donde se decidió que el ingreso de la zona común iba a ser parte del presupuesto de ingreso. Sí, claro, lo tiene firmado porque fue presidente del consejo. Y otro que es el que más me aqueja más fuerte es porque yo tengo 7 años de vivir en la copropiedad, eh, pero soy el administrador desde el mes de febrero. Y sucede que desde un inicio, desde antes de yo pertenecer a alguna línea administrativa, eh, se cobraban las despensas de una manera global. Es decir, no se tenía en cuenta el tema del coeficiente, sino desde siempre que se inició la copropiedad, se cobraba un valor global a casas y apartamentos. Porque así se hizo desde un inicio, desde que se entregó al primer administrador provisional, que lo entregó a la administración. Bueno, entonces siempre se ha venido haciendo eso. Tanto que la demanda dice que el ingreso por coeficiente es lo correcto. Y sí, la norma está en la ley 675 y lo establece así. Pero como lo dije inicialmente, son heredadas. Vienen, o sea, si se viene haciendo mal, se viene haciendo hace 11 años que está la copropiedad. Entonces, fue aceptado por todas las asambleas que han pasado por los distintos administradores, pero ahora fue uno de los detonantes que conllevó a un residente a hacer esa demanda. Yo me tomé el trabajo de hacer el estudio de la definición por coeficiente y es muy sencilla y no se extralimita la realidad. Pero como son personas que desconocen los temas de presupuesto, venían acostumbrados a unos presupuestos totalmente risorios que comprometían el buen uso de la estabilidad económica del conjunto. La muestra está en cuando yo presenté mi presupuesto, el conjunto salió totalmente a flote, las cuentas están al día, no se le debe un peso a ningún contratista, no se debe nada, nada en lo absoluto, y la copropiedad tiene una estabilidad económica muy buena. Bueno, Tanto así que hemos podido arreglar cositas, hacer inversiones, reparaciones, y ha hecho que los residentes, al ver que se está funcionando la parte administrativa, han mejorado los hábitos de pago. Nos están pagando puntualmente, de una manera correcta, los morosos han acogido los acuerdos de pago. Total, estamos bellos. bueno, Entonces, ahí en ese punto, en la primera parte tengo que mirar si se refiere a una impugnación del acta de asamblea, si la asamblea dio su aval en cuanto a que eso hiciera parte del presupuesto de ingreso, tiene el respaldo de la mayoría calificada. Eso no hay nada que hacer, puedes ir a la audiencia, pero está respaldada por acta. Con respecto al segundo caso, sí te debo dar una mala noticia, y es que definitivamente en derecho hay dos premisas en cuanto a la ley 675. Y es que el artículo 25, si ves, yo siempre fundamento jurídicamente. No digo un concepto si no tiene un respaldo jurídico. Dice el artículo 25. Obligatoriedad y efectos. Todo reglamento de propiedad horizontal deberá señalar los coeficientes de copropiedad de los bienes de dominio particular que integran el conjunto y la proporción de los derechos de cada uno de los propietarios de los bienes privados debe ser por el porcentaje de participación. Mira, puede que haya sido 10 años, 11 años, lo estaban haciendo mal. Debe ser por coeficiente que desafortunadamente fue en su administración, debe corregirse. Porque yo asesoré una copropiedad hace varios años en donde estaban acostumbrados a hacer algo similar. Colocaban la cuota extraordinaria y lo colocaban por porciones iguales, estando que hay unas casas, que en ese momento esas casas del fondo tenían mayor coeficiente incluso, tenían mayor coeficiente porque tenían mayor cantidad de área construida. Y
Las otras personas en el desconocimiento pagaban las cuotas iguales, extraordinarias, hasta que una persona de una de las casas más pequeñas que no vivía en la ciudad eh, presentó la queja y estuvo en contra del acta de la asamblea, manifestando lo que dice el artículo, que respecto a los cobros se deben hacer conforme al coeficiente. Y cuando me llaman a mí a que los asesorara, tuve que decirle lo que le voy a decir a usted. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Eso tienen que deshacerlo, debe resolverse, porque bien lo dice la ley, la misma ley lo dice en su artículo quinto, y es clara en establecer, y a mí me gusta andar con la ley como si fuera la Biblia, porque es que el que no conoce la ley entonces no sabe de qué habla. Mira que en el artículo cuarto y el artículo 5, que es el contenido de la escritura, dice que no, en ningún caso, las disposiciones contenidas en el reglamento de propiedad horizontal podrán vulnerar las normas imperativas contenidas en esta ley y si están escritas se dan por desatendidas. Quiere decir esto que si en el reglamento incluso decía que todo el mundo pague igual, yo lo doy por no escrito. Porque la ley, en el artículo quinto, en el parágrafo primero, me dice que yo no debo hacer caso a lo que está en el reglamento que va en contra de la ley. Lo que quiere decir es que la ley dice que se debe pagar por coeficientes y las personas, si venían cometiendo el error 5, 6, 8, 10 años, lo tienen que corregir. ¿Cómo? ¿Cómo se hizo? Por medio de un acta de asamblea en donde se establezca que le corresponde a cada uno su coeficiente, restablecer el presupuesto y a cada quien le toca pagar lo que le corresponda por coeficiente. Y de ahí en adelante, si no te lo obligan a que sea retro y retroactivo, o sea, es decir, que te vayas atrás, a que esos 10 años esas personas le evalúen, porque eso puede suceder, que vayan atrás y les diga, bueno, vamos atrás en el tiempo y vamos a establecer cuánto yo tenía que pagar. O que ya de aquí en adelante subsanen la situación y empiecen a cobrar lo que corresponde. Es más, en la facturación también debe regularla. Si no pueden regular desde enero, pongamos que nadie exija que sea mucho tiempo atrás, o establecerlo de aquí en adelante, la subsanación de esa situación. Plantéalo así porque se puede volver un poco más gravosa la situación, alguien puede ir más delgado y puede exigir más a fondo y ahí sí vas a tener más complejo. Creo que aquí hay que reconocer que prima y prima la ley, puede haber muy buena gestión, puede que la gente esté contenta, pero con que uno no esté de acuerdo, la ley le va a otorgar el derecho porque prima la ley ante las voluntades. Ni siquiera la asamblea, que es el máximo órgano, puede ir en contra de la ley. Fíjate que la ley no es suprema ante situaciones como esta. La asamblea no puede estar por encima de la ley. Y en este caso, si la asamblea decide cobrar de forma igualitaria, algo que la ley dice que es por coeficientes, estaría en contravía de lo que dice la ley. Por lo tanto, como lo dice el artículo 5 en su parágrafo 1, nada puede estar en contra de lo que dice la ley, ni siquiera el propio reglamento de propiedad horizontal, porque se da por no escrita. Por lo tanto, hay que deshacer esas decisiones y enmendar el error y cobrarle a las personas como corresponde. Entonces, esa es la información, te otorgué fundamentos legales, que a veces no escuchamos lo que nos gustaría, pero ese es mi deber, ¿no? Exacto. Artículo 5, muy bien, Siriana. Artículo 5, parágrafo 1 de la ley 675, que establece precisamente cómo es la estructura del régimen de propiedad horizontal. Eso siempre yo lo explico cuando hablo sobre los fundamentos. Dice, contenido de la escritura o reglamento de propiedad horizontal, artículo 5. En el parágrafo 1, dice ahí lo último, en ningún caso las disposiciones contenidas en el reglamento podrán vulnerar las normas imperativas de esta ley. Lo que esté ahí que vaya en contra de la ley se entenderá por no escrito. ¿No, Víctor? Espero que con eso haya quedado aclarado la duda. Y bueno, hay trabajo que hacer. Hay trabajo.
Listo, ya con eso dejo resuelto todas las inquietudes. Nos vemos el próximo martes. Inviten a todos las personas que quieran conocer más sobre el arte de la propiedad horizontal y recordemos que el próximo martes vamos a continuar con esta clase. Los espero a todos. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan. Ah, creo que por aquí Diana me está levantando la mano. Adelante, Diana, antes de despedirnos. Ay, qué pena, señora No, Jazmín. Es que adelante. escuchando aquí al Cámara, señor sí. Víctor, ¿no? Me causó mucha curiosidad. No sé, su merced me pueda guiar acá, si lo vamos a hacer bien o no. Dígame. Digamos, las fachadas del conjunto, por como hacen parte, digamos, de las zonas comunes, las queremos pintar, ¿sí? Ahí Sí, vamos bien. sí, Porque dijimos, bueno, eso es bueno entre todos, porque si no, va a pasar el tiempo y muchas casas van a quedar unas sí y otras no. sí. Pero entonces hay unas casas que tienen, digamos, más, se les ha caído más la pasta, tienen más fisuras, tienen como más trabajo. Entonces decía el administrador no a todas las casas cobrar por igual, hacer un costeo general y mandar a arreglar. Y yo le decía, no, pero si una casa tiene más, digamos, más gasto, más inversión, no nos puede cobrar al resto igual. Entonces ahí, ¿qué sería lo correcto, señora Jazmín? ¿Cobrar por Bueno, igual no. o por aparte? Lo correcto es cobrar conforme a lo que dice el reglamento, por coeficiente, lo que dice la ley. Si las casas, porque yo he tenido copropiedades en donde todos tienen el mismo coeficiente. Por ejemplo, en viviendas de interés social, todos, uno va a mirar y todos tienen 0,48. Entonces, no quiere decir que le estoy cobrando a todo el mundo igual, sino que todos tienen el mismo coeficiente, por lo tanto les da el mismo valor. Aquí lo que Diana debe ir a ver es el reglamento, verificar cuál es el coeficiente de todas las casas. Regularmente en los conjuntos de casas, las viviendas tienen los mismos coeficientes. Son muy raras, sobre todo las de esquinas, por tener mayor espacio en construcción, las que tienen coeficientes diferentes. O hay viviendas donde hay tres tipos y de acuerdo al tipo tiene el coeficiente. Ustedes sacan un solo presupuesto y de acuerdo al presupuesto, eso se distribuye en el porcentaje de coeficientes de cada uno y así es que se debe cobrar. Que es similar a la pregunta que está haciendo Víctor, que antes decían todo el mundo paga por igual, estamos de acuerdo, pero es una mala práctica. Hasta que alguien dijo no. Es que hasta que alguien diga así no, es donde viene la situación compleja. Entonces, deben hacerlo por coeficiente independientemente que una casa presente mayor en deterioro que otra, porque las fachadas, recordemos, es zonas comunes. Y las zonas comunes, como usted bien lo dice, las fachadas hace parte de las zonas comunes y las zonas comunes son de toda la copropiedad y por lo tanto se debe incluir en un solo presupuesto y el presupuesto debe distribuirse por coeficiente conforme a lo dice el reglamento. ¿Listo? Para que no vayan a tener inconvenientes, porque pueden que 18 estén de acuerdo y el número 19 diga no estoy de acuerdo y pasa lo que dice el señor Víctor. Me cobran como dice la ley, así sea que mi casa esté más deteriorada, porque, bueno, uno se tendría que ser empático y decir, bueno, mi casa no está tan deteriorada, pero si fuera su casa la que estuviera más deteriorada, no quisiera usted pagar más si tiene un coeficiente menor. Entonces, ahí está la balanza de la ley. Sáquenlo por el coeficiente para que no tengan inconvenientes. Hagan el presupuesto, tengan en cuenta la intervención, tengan en cuenta recomendación en este espacio adicional, Diana, tengan en cuenta interventoría, que les hagan las evaluaciones de los productos, los materiales que van a trabajar. Eso tiene varias etapas. Cuando son fachadas, tienen unas intervenciones en primero de lavado, antes de impermeabilizar, después tomarle las figuras. Entonces, asesórense bien para que les hagan un buen trabajo y sea perdurable en el tiempo. Así, mayor claridad. Mi Dios le pague, usted es muy gentil. Con mucho gusto, Diana. Bueno, señores, encantadísima. Un placer tenerlos aquí reunidos a todos y los espero el próximo martes con muchos más invitados y con alguna duda e inquietudes adicionales que tengan. Muchos éxitos y feliz fin de semana para todos. Gracias.